Bien, en todo caso, cuando estábamos entonces conversando, y bueno, en el caso del señor Juan Carlos Valdivia, aquí dice, pues ya ganaron y tienen derecho. Entonces, sí, por dónde tiene que ir entonces esta búsqueda de concertación, de ponerse de acuerdo y que cada uno pues pueda encontrar este medio? Ahora, claro, perdón, Sí. yo creo que digamos, el fujimorismo tiene un gran dilema, ¿no? Pueden decir en un extremo, ok, yo tengo mis congresistas, tengo el poder, lo voy a ejercer. Y yo voy a utilizar mi mayoría para nombrar a quien yo considere que tiene que entrar, a la Defensoría del Pueblo, al Tribunal Constitucional, a la mesa directiva del Porque Congreso. por algo ganó el poder, según el señor No, Valdivia, para no generar un estoy poco. diciendo que Juan Carlos diga eso, pero ese es un extremo, Sí, ¿no? sí. Voy a ejercer el poder a la mala. Pero yo Claro, creo... sí hay las dos formas, pues, ¿no? Claro, pero digamos, yo creo que ese camino no va a ser bueno para el fujimorismo, creo que es un camino que los va a hacer parecer como malos perdedores, creo que van a ganarse prepotentes. la imagen de obstruccionistas y va a reforzar esta imagen por la cual aparentemente Keiko Fujimori ha perdido las elecciones, por el fantasma y el temor al autoritarismo, a la prepotencia, ¿no? Al carpetazo, al uso del viper, ¿no es cierto?, esos recuerdos de los años 90. Creo que al contrario, ellos lo que tendrían que hacer es mostrarse como una oposición responsable, ¿no? Y tender puentes, y sobre la base de una agenda parlamentaria clara que ellos tienen que definir, pues buscar también ellos la construcción de un consenso que salga del Congreso de cara a la sociedad, ¿no? Porque creo que si bien es indudable que ellos son mayoría en el Congreso, no hay que olvidarse que el Congreso de la República es la institución más desprestigiada del país junto con el Poder Judicial, y eso va a pasar muy rápido, ¿no? Entonces, querer ejercer la mayoría en la Plaza Bolívar no significa que van a ser mayoría en el país. Entonces, yo creo que ellos tienen que hilar fino y no pueden excederse tampoco en eso, ¿no? Sí, yo decía antes de que entraran los ministros, los seguros, sí, vicepresidentes. Que yo había sugerido luego de la primera vuelta que lo que era natural era que las dos fuerzas que habían pasado a segunda vuelta, en la medida que ambas tenían coincidencias programáticas, pudieran establecer un programa de gobierno a largo plazo, ¿no? Lamentablemente eso no ha sucedido. Lo que ha sucedido es que han entrado en una confrontación dramática, donde se han acusado. Mira, no es una acusación que yo siento que uno pueda pasar por alto tan fácilmente. No le han dicho demagogo ni populista, le han dicho narcotraficante a uno y al otro lobista. Y narcotraficante de uno y otro. Traidor a la patria. Traidor a la patria. O sea, son cosas gruesas. También podemos decir que en este mismo ejemplo de lo que acaba de pasar en las elecciones, pero Pablo Kuczynski le dijo que no sabía lo que había hecho en su perra vida a Verónica Mendoza, y Verónica Mendoza termina llamando a votar por Kuczynski. En fin, o sea, quizás volvamos a ver una situación similar. Lo ideal es que haya un acuerdo político. La segunda vuelta en nuestra legislación se incorpora con el fin de resolver lo que los constituyentes de ese entonces, del 79, consideraban un problema, que es el que había surgido en el primer velaundismo, que deviene en el golpe militar de Velasco. Y entonces, para resolver eso, se establece una segunda vuelta donde pretenden obligar, o se supone que se obliga a las fuerzas que pasan a la segunda vuelta a construir mayorías parlamentarias. Eso en el Perú lamentablemente no ha sucedido, porque lo primero que sucedió fue, bueno, sucedió en el gobierno del 80 de Fernando Belaúnde. En el del 85 de Alan García no fue necesario porque tuvo mayoría por sí mismo, y luego vino el caso de Fujimori en la década de los 90. En este siglo, Carlos Ferrero instauró unas mayorías que se movían de flotantes, ¿no? Nunca hubo pacto de gobierno, sino establecieron mayorías flotantes en donde se ponían de acuerdo para un tema con un grupo y para otro tema con otro grupo. Eso sucedió en el gobierno de Toledo, en el gobierno de García y en el gobierno de Humala. En este momento, con una votación, con 73 congresistas fujimoristas, más los congresistas de Pedro Pablo Kuczynski, que son 18, más los 9 que son de Alianza por el Progreso, podría construirse una mayoría parlamentaria claramente identificada, digamos, con los principios que nacen de la Constitución del 93, mercado, equilibrio fiscal, ¿no? Y tratar de hacer las reformas que se necesitan para dinamizar la economía
y para tratar de generar mayor empleo y sacar más gente de la pobreza. Estaba revisando las votaciones a nivel regiones y hay un tema puntual, Puno. Puno, en verdad, es mayoritariamente vota por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Te ha sorprendido a ti eso, Martín? A mí me ha sorprendido desde la primera encuesta posterior a la primera vuelta la rapidez con la cual los votantes que fueron por Frente Amplio se fueron muy rápidamente hacia Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Porque se decía, Kuczynski va a tener muchos problemas para ganar la votación del sur, pero fue muy rápido y se ha traducido en esta... Ya, pero es un voto también crítico, como señalaba Verónica Mendoza, o sea, qué tregua le van a dar, o sea, cuánto, digamos, estoy hablando en tiempo, nada más, pero simplemente decir, bueno, será momento para que ya nos atiendan. Así es. Pero es al mismo tiempo difícil, porque digamos, en todos los gobiernos se ha prometido mirarlos y por alguna razón nunca se ha terminado de atender esas demandas. Claro que sí, es un voto, no es a favor de Kuczynski, es un voto en contra de Keiko Fujimori, claramente, ¿no? Entonces, creo que hay una deuda muy importante. Entonces, saliendo del tablero del Congreso, que ciertamente es muy importante, hay que volver a la evidencia de que en la primera vuelta Pedro Pablo Kuczynski sacó solamente 18 congresistas y que no tuvo representación prácticamente fuera de Lima. Entonces, la iniciativa que va a tener que desarrollar ese gobierno respecto al sur, respecto a las regiones en general, va a tener que ser muy, muy importante, porque efectivamente esos votos están prestaditos y el gran problema que puede tener Kuczynski no solamente es el manejo del Congreso, sino el aislamiento del gobierno respecto de la sociedad y del país en general, ¿no es cierto? Y así como son solamente 18 en el Congreso, también ocurre que es un grupo relativamente, digamos, es una propuesta de gobierno relativamente pequeña en el contexto del país, ¿no? Entonces, claro, corre el riesgo de ser débil. Cuando quiere dejarse sentir. Así es, corre el riesgo de ser débil en la Plaza Bolívar y en la calle en general. Kuczynski no tiene una organización política, ¿no? Por eso, ¿cómo gobernar sin partido? En lo que él dice ser su partido, creo que hay 3.000 o 4.000 inscritos, ¿no? Eso es todo, a nivel nacional, de los cuales conocemos los que son más o menos públicos, que han salido electos, y ahí se acaba el asunto, ¿no? Se le presenta la situación curiosa a Kuczynski de que ha sido electo por el antifujimorismo y va a tener que negociar. Y llega a la segunda vuelta también con un golpe de suerte. Sí, pero ha sido electo, si es electo presidente, va a ser electo presidente por el antifujimorismo y va a tener que pactar con el fujimorismo para poder hacer gobierno. Esa es la situación en la cual él se encuentra. Si es que... Y estas cosas a veces que parecen naturales porque, digamos, son ideológicamente cercanos y porque, en fin, hay que pasar darle la vuelta a la página, a veces el ser humano es muy complejo. Y entonces, una mala comunicación entre Kuczynski y Keiko Fujimori puede hacer que esto simplemente aborte y entonces entremos en una situación de conflicto por los siguientes años, ¿no? Entonces, tiene que ser manejado se va a tener que lidiar muy adecuadamente, así es. Y creo que por eso es que decíamos que esto de un gobierno de unidad, de concertación es muy importante y que esa concertación tiene que ir más allá del fujimorismo, por supuesto. O sea, tiene que ser pero no solamente con ellos, porque también puede pasarle a Kuczynski que aparezca como rehén de los fujimoristas. Claro. Y que tampoco es posible. Y que, claro, tenga los votos en el Congreso, pero tenga el rechazo de la sociedad en general, ¿no? Y empiecen efectivamente el descontento, las protestas en las calles que pueden hackear al gobierno. Y ya para concluir, los próximos días pueden ser muy duros respecto a este pleito por el voto a voto. ¿O crees que de repente pues se amplía esta brecha y ya simplemente todos tranquilos? Yo creo que hasta el momento todos han sido prudentes, ¿no? Los aparentes ganadores están pero en ambos casos han dicho hay que pelear, no hay que estar atentos y no, o sea, como diciendo, cuidar los votos. Sí, eso va a pasar, pero yo confío que el conteo va a confirmar las tendencias que se están dando y yo creo que, bueno, espero que por ahí no vengan los problemas, ¿no? Y que pensemos ya una vez en qué es lo que hay que hacer con el país, ¿no es cierto? Sí, hay que recordar el caso de Lourdes Flores, ¿no? En el 2006, en la primera vuelta con Alan García, que discutió durante semanas, sí, y con mesa a mesa, y voto por voto. Todo, sí. Mira, Pedro Pablo en el debate de la semana pasada terminó su elocución con una arenga, voto a voto hasta la última mesa.
Y eso es lo que yo creo que va a suceder. Van a pelear voto a voto hasta la última mesa. Ay, Dios, solamente confiemos en que todo sea con serenidad y a la altura, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa y al regresar conversaremos con el congresista Juan Cheput, ya electo, y también Lourdes Alcorta. Ya volvemos.